eso es para uso con ustedes, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, a mí se me ocurre sacar una foto ahorita, y esto es para ponerla en mi YouTube y decir, estoy dando mis clases así, así, eso. O sea, yo necesito pedirles a ustedes autorización de derecho de imagen. Si no me lo permiten, no lo puedo sacar. Sí. Y bueno, igualmente todo el mundo lo está haciendo y sacando, ¿no? Pero no es porque todo el mundo lo hace, porque si alguna de las personas dice, yo no di mi autorización para salir ahí, automáticamente empieza a tener problemas. El mismo YouTube también nos dice, está de acuerdo a las normas que se establecen para este tipo de videos y no hay menores mostrándose ahí, etcétera, porque también en el caso de las escuelas no se permite la fotografía de menores en la escuela, menos en el aula, por muchas cuestiones de seguridad y por otras cuestiones también de derechos de imagen. Entonces sí hay que tener cuidado cuando hablemos de videos o de imágenes, de voz, también igual, porque ahorita ya también está la moda de voz. Por eso es que se dice, y sí me gustó mucho lo que hace Aide cuando solicita el que firmen, ¿verdad? Para la información esté confirmada por cada uno de los que están en este caso aportando esta información, pero además que son informados del para qué va a ser el uso de toda esta información. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en toda esta elaboración de los instrumentos. Pues bien, entonces, llegado ya a este momento en donde ya tienen ustedes sus instrumentos, ¿vale? Que bien, ya los han elaborado, ya tienen para cada uno de sus técnicas que van a aplicar de investigación de acuerdo a sus objetivos. Ahora, esto mismo, por eso yo les decía que esto mismo que hicieron de la descripción de sus, este, de sus instrumentos, les puede servir para solicitar el siguiente paso, que es la validación, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar la validación? Les voy a presentar una diapositivas a compartir con ustedes sobre la validación de los instrumentos, ¿no? Esta validación de los instrumentos de investigación se hace una vez que ya hemos nosotros elaborado, obviamente, los instrumentos, ¿no? Porque la finalidad es precisamente que otros investigadores, ¿no? Del mismo nivel en el que estamos nosotros, nos den su retroalimentación. ¿Por qué? Pues así como nos pasa también cada vez que hacemos algo, ¿verdad? Siempre hay veces en que pensamos que ya está todo muy bonito, muy bien hecho, y cuando lo damos a alguien más para que nos lea o nos lo vea, nos lo revise, nos empieza a dar algunas marcas de error o algunas marcas de falta de claridad, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con los instrumentos de investigación. Hay que lograr una validación en cada uno de ellos. Para ello se utiliza lo que es la prueba de la validez y de confiabilidad de los instrumentos. Ambas características nos van a ayudar a saber si lo que estamos buscando, la información que queremos nosotros obtener, realmente está reflejada en el instrumento y se va a dar de manera precisa y exacta. O sea, lo que nos interesa es esta precisión y exactitud en la información que nos van a brindar los informantes o el mismo evento. Es decir, si el instrumento está diseñado de manera correcta y que permite obtener esta información que queremos para nuestra investigación, acorde a nuestros objetivos, a nuestras preguntas de investigación y a nuestras hipótesis. Validez y la confiabilidad del instrumento significa que un instrumento es válido si nos va a proporcionar la información pertinente a los objetivos de la investigación, ¿sí? Es decir, si realmente estamos siendo informados con respecto a lo que queríamos nosotros realizar en la investigación. Y es confiable un instrumento cuando nos la presenta con precisión y exactitud, ¿sí? Pues una cosa es más ligada hacia la parte del contenido, de información de pertinencia, y otra más hacia la confiabilidad en cuanto a precisión y exactitud.
La variación que puede darse entre esto nos va a dar la objetividad o la subjetividad que presenta nuestro estudio y que va a y darnos también qué tan válido, qué tan confiable es el instrumento que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque de repente podemos empezar a hacer preguntas que no vienen al caso de lo que queremos nosotros saber. Entonces, como preguntarle a alguien sobre el partido de fútbol del domingo, cuando lo que queremos saber es si su nivel de lectura es conveniente al grado en el que está en la academia, ¿no? Entonces, eso es lo que llamaríamos, sé que parece ser a veces muy ilógico que hagamos esto, pero sí lo solemos hacer. Entonces, para este procedimiento de la validez o de la confiabilidad de los instrumentos, podemos utilizar un sistema que es el de jueces, el sistema de jueces o de expertos, ¿no? En sus diferentes modalidades, ¿sí? Puede ser pues, de manera individual o puede ser de manera colectiva, ¿sí? Pero nos van a validar los instrumentos estos expertos. Quiere decir que ellos los van a leer y nos van a dar su punto de vista sobre la construcción que tiene, si hay claridad, no hay claridad, etcétera, el instrumento. Y otra forma para obtener la confiabilidad, ¿sí? Es un estudio piloto con una submuestra. Acuérdense que esto es cuando estamos en cuestiones cuantitativas, sobre todo en encuestas, ¿no? Entonces tomamos de la muestra que teníamos de 500 gentes, una submuestra por lo menos de 50 gentes para medir la confiabilidad del instrumento. Esto nos va a llevar entonces a un proceso riguroso, metódico, estadístico y probabilístico para determinar esta confiabilidad del instrumento. En cuanto a la validez del instrumento, esta nos indica si las instrucciones que estamos dando en nuestro cuestionario, si las preguntas son pertinentes, es decir, son correctas, son entendibles, si realmente son comprensibles para quien va dirigido, si está bien redactada, luego a veces nos cuesta la redacción y podemos meter ahí algunos errores de redacción, donde la gente dice, bueno, ¿y qué me quiso preguntar? Entonces también hay que ver si están bien redactadas desde el punto de vista del idioma que estamos manejando para hacer el instrumento y si son acordes a los planteamientos teóricos. Ahí por eso hicimos la derivación de las variables para que sea justo al planteamiento teórico que estamos siguiendo. Esto, digamos que es fundamental y necesario para las entrevistas, o sea, que son de tipo cualitativo, para las guías de observación, igual también, y para las guías de experimentación o para la intervención educativa. La intervención educativa, que acuérdense que lo que hacemos es una propuesta de una estrategia de cómo vamos a impartir una clase o una materia. Entonces, ahí hay que ver que los expertos nos digan si esa estrategia, si ese plan de clases o como le queremos llamar, está bien hecho y si pretende lo que nosotros queremos lograr. Mientras que entonces en la confiabilidad de los instrumentos, esta nos permite saber si el instrumento mide lo que se desea medir. Es decir, si es con precisión y con exactitud lo que nosotros queremos medir. Por eso es aplicable a las encuestas. Pero las encuestas primero tienen que pasar por una validación por jueces para ver si el contenido, si la forma en que están redactadas y hechas son pertinentes o no. Y ya después se aplicará un estudio estadístico y probabilístico de la confiabilidad del instrumento en una submuestra, como decimos, aplicándole una especie de chi cuadrada, funciones de dispersión, de campana de Gauss, para ver si hay o no una congruencia en la confiabilidad de nuestro instrumento en cuanto a los datos que nos está arrojando. Para aplicar la prueba de validez, les decía yo, en esta prueba de validez, a partir de nuestros informantes clave, nuestros expertos, ¿sí? Tienen que ser pares de nosotros, es decir,
doctores investigadores, ¿no? Es decir, que ya sean investigadores, pero con el doctorado, es decir, por investigadores que sean expertos en el tema y en el nivel en el que nosotros estamos, de nuestra investigación. Por eso es que hablábamos de la importancia del estado del arte, para saber quiénes son estas personas que son expertas en el campo en el que estamos haciendo nuestra investigación. Y ahí localizamos a estos expertos y a ellos les vamos a solicitar que por favor nos validen nuestros instrumentos, ¿no? Y que pues, recomendamos a partir de lo que hemos leído en sus investigaciones, que ellos sepan que ya hemos leído sus investigaciones, que hemos visto sus artículos, sus libros publicados, y que esto pues lo recomienda. Eso es así como para darles la coba, decimos acá en México, para que la gente se sienta bien y nos pueda ayudar con nuestro trabajo de investigación. En este caso, entonces, los pares, personas que ustedes deben de seleccionar, son personas con doctorado, preferentemente en el área de educación o de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos haciendo nosotros nuestra investigación. A veces decimos, pues es que no encontramos mucho. Yo creo que sí encontraron algunos, ¿no? Entonces, estos personajes, pues hay que ubicarlos y decirles que, por favor, por eso decimos que sea básicamente de tres gentes, ¿no? Que se los mandemos a tres gentes, explicándoles cuáles son nuestros objetivos de investigación, nuestras preguntas de investigación y cuáles son en este caso, los instrumentos que queremos que ellos nos validen en cuanto a su prueba de validez de contenido. Para la aplicación de los instrumentos, una vez que ya se validaron, ¿sí? No está permitido ni es recomendable que apliquemos las cédulas de entrevista, las guías de observación, a una investigación si antes no las hemos validado. ¿Esto por qué? Pues porque si aplicamos un instrumento que no ha sido validado, ¿sí? Podemos caer en sesgos de información o en errores de información. Entonces, tampoco aplicar los cuestionarios de las encuestas sin haber hecho los estudios de validez y de confiabilidad, porque de esa manera puede ocurrir que obtengamos sesgos y que los estudios que estemos haciendo realmente no aporten buen conocimiento, una buena certeza a la información que estamos obteniendo. Entonces, de otra manera, diríamos que nuestra información no es válida ni es confiable científicamente. Entonces, vamos a tener que esperarnos. A veces sí se tardan porque, bueno, los investigadores o las personas a quienes estamos mandando nuestros instrumentos, pues no son personas desocupadas, sino están ocupadas precisamente. Y a veces sí nos abren un espacio para hacernos la validez de un instrumento. Y a veces, pues, obviamente ellos mismos nos van a decir si se puede o no se puede. Y vamos nosotros a estar entonces, en cierto sentido, pues esperando a que nos lo entreguen y a veces nos desespera porque ya el doctor Ángel nos está pidiendo que le mandemos la información, ¿verdad? Y que nos apura la tesis y que ya estamos vamos a decir, en el siguiente paso y entonces pues ya se nos hizo tarde. Con calma, hay que irlo viendo, de preferencia buscar bien cuáles son los que están más allegados a nosotros, si es que podemos tener esa información, ¿verdad? A veces en nuestras instituciones hay gente que tiene esos niveles y que nos puede apoyar también, ¿verdad? Pero, repito, siempre va a haber. Hay un formato que ya les he estado presentando ahí, se los voy a poner inclusive ahorita aquí en el WhatsApp, un formato con el cual nosotros vamos a hacer la evaluación que viene en uno de los artículos que les puse por ahí. Entonces los comparto para que lo vean. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el formato de validez para validar los documentos.
¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, aquí este formato se lo tenemos que dar a nuestros jueces, ¿no? Para que ellos vayan viendo los ítems, cuál es el ítem 1, el ítem 2, el 3, etcétera, todos los ítems que hagamos. Aquí sí vamos a tener que añadirle, aquí en esta parte, vamos a tener que añadirle según el número de ítems que tiene nuestro cuestionario de la encuesta, nuestro cuestionario de la entrevista o nuestra guía de observación, donde vas a poner número 1, número 2, número 3, etcétera. ¿Sí? Y de esa manera podamos en este caso, los informantes, ¿verdad? Tengan esa capacidad nuestros jueces. Va, una corrección que yo le dije aquí está. Estos tres. Vamos a bajar. Claro, ahora sí. Entonces, el número 1, aquí le vamos a poner si ellos ponen si sí o si no, hasta el número n, los que sean pertinentes, le tendremos que agrandar este número de ítems. O sea, se los voy a pasar así en Word para que ustedes le hagan las correspondientes anexos aquí, sobre todo el número de ítems que ustedes necesitan. Y si se puede, pues pueden aquí meter de una vez el ítem, ¿verdad? A cada uno de estos. Les doy a su creatividad para que lo manejen. Pero que tenga todos estos datos para que nos puedan decir nuestros informantes. Tiene que ser validado, aquí me tiene que poner su nombre, el experto, ¿no? La fecha en que lo validó, ¿sí? Si es aplicable, que le ponga aquí un tachecito, si no es aplicable, que le ponga aquí un tachecito, si es aplicable, pero con observaciones, y acá están para que vaya haciendo las observaciones pertinentes, ¿no? Entonces esto es aquí, que nos aparezca su firma, porque esto lo tenemos que anexar a nuestra tesis en la parte de anexos, ¿no? Si nos validaron estos personajes. Entonces aquí con su email para cualquier aclaración que podamos hacer con él y con esto podamos obtener ya nuestra validación de contenido de nuestros instrumentos, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, comentario. Ya los vi que ya empiezan a estar inquietos porque dicen, hay que hacer todo eso. Pues sí, así es. Pero es más sencillo, nada más esta semana se van a dedicar a esa parte, ¿no? Es decir, sus instrumentos ahora hay que ponerlos a que nos los revisen otras personas. Yo, doctor. Ahora sí, sí, perdón. Perdón, si ya seleccioné 2 o 3 personas, bueno, 3 o 4 personas, ¿debo hacerles la solicitud o la petición por escrito? Pues preferencias para que fuese un poquito más formal, para que ellos estén informados también, ¿no? Es decir, que por escrito les dices si es posible que te hagan esa valoración. Si les tienes mucha confianza y nomás es bueno que lo hagan, pero que sí te entreguen el escrito de la valoración, ¿no? Eso sí es importantísimo, ¿sí? Lo que sí se recomienda, bueno, es que así como hacemos citas también, hay que hacer citas con alguien y decirle, para que hagamos esto, también pedirle su apoyo, ¿no? Entonces, le pedimos un apoyo para que te revises este documento, se lo enviamos con la información, siempre nos van a pedir información. Bueno, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus preguntas de investigación? ¿Qué pretendes con los instrumentos? Que por eso esta primera parte que ya hicieron en la tarea pasada les puede servir, nada más acomodarlas y procuren nada más mandar el instrumento que quieren que les valide. No manden todos, ¿no? Porque si no, es demasiada información para ellos. Pero sí anéxenles el formato para que ahí les vayan dando sus observaciones o les vayan dando sus aprobaciones a la validación y al final le piden que por favor que con la firma para que ustedes la tengan porque va a presentarse formalmente como dato en una tesis, ¿no? Entonces sí es importante que lo tengan en cuenta eso. De preferencia que no sean pares,
sea, el número de pares, pues, o sea, número que no sea 2 o 4 o 6, porque luego se dan los empates, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado, por lo menos que sean 3 o 5 o 7, ¿no? Si queremos meter más. Entonces, ya con 3 es suficiente para que no se angustien tanto, ¿no? Sí. Puede enviárselo, incluso puede enviárselos y ya después que les den la información. Por ejemplo, se lo envían a 3 y Alma me contestó, María me contestó, pero Joana, pues no sé, tuvo mucha ocupación, no me contestó. Pues tengo la alternativa de enviárselo a ID para que me la conteste. Si tener es siempre alguien, un tercio, un quid para que sirva como comodín para que nos permita obtener los 3, ¿no? Pero siempre que sean 3 y establecer que si todos están de acuerdo en el instrumento, perfecto. Si no, claro, cada uno va a dar su propia opinión, eso es importante, porque nos sirve a nosotros como corrección de nuestro instrumento. Y más vale que no sea un instrumento perfecto, ¿no? Porque no somos perfectos, que tengan algo que decirnos. Tienen algo que decirnos, pues ya es importante, porque ya nos dimos cuenta que realmente revisaron y nos dan las indicaciones pertinentes. Entonces, en algunos casos hay que tener cuidado porque van a quererles cobrar. Bueno, entonces, ahí ustedes saben si aceptan ese reto o no. Pero sí, vamos, hay que pedirlos más de cuates para que pues, son tesistas, ahorita están en formación, decirles, pues, danos chance, apenas estamos empezando esto, ¿no? Ya cuando se trate de algo mucho más elaborado, que ya, ahora sí que recursos económicos, cuando ya son investigaciones financiadas por el Estado, por instituciones o por empresas, bueno, pues ahí ya tenemos otro nivel, ¿no? Por lo menos así para que esté bien instrumentado. Y no vayan a querer aplicar sus instrumentos sin haber sido validados y con su confiabilidad. Creo que nadie está manejando hasta ahorita encuestas, ¿verdad? Joana no, Alba no, Aide creo que tampoco. No. No. Entonces, si no manejan encuestas, perfecto, porque entonces ya... Creo eh, no, que una de mis compañeras tenía pensado hacer encuestas, pero no estoy segura si cambió de opinión. pero pues que lo vea, sino para que haga pertinente la aplicación también de la Ajá. confiabilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, si todos son de tipo cualitativo, pues hay que dar por lo menos sí hacer la validación del contenido, ¿no? Sobre todo para que nos corrijan la redacción, la claridad, la pertinencia. Eso es muy importante, ¿no? Para cuando hagamos una entrevista. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Sí, doctor. Yo ya mandé mi petición a 5 personas esta Perfecto. semana. Las mandé ayer. 2 ya me dijeron que no. 2 no me han contestado. Hice que traté de hacer conexión por LinkedIn Ujú. y han ignorado. Y una persona también. Y de esos 5, 3 personas son conocidas. Así que está difícil esto. Sí, eso es lo que yo les iba a decir, que se van a enfrentar a eso. O sea, pero sigan Ustedes insistiendo, sí, manden más. están todos bien ocupados y pues sí es difícil. Sí, suele ocurrir mucho eso. A mí también me han pedido a veces y les tengo que decir, pues fíjate que estoy muy ocupado. Eso, por ejemplo, a veces me agarran en pleno congreso que realizo, y pues ni modo, les tengo que decir que en ese momento no puedo, ¿no? Sí puede ser más después. A veces algunos me dicen, bueno, no importa, lo entregan posteriormente, perfecto. Yo sí, sí, sí hago eso. Eh, por ejemplo, me pidieron uno ahorita me acuerdo de uno que era para la universidad esta que tenía la multidiversidad, algo así se llamaba, que maneja Edgar Morán, ¿no? Entonces me envió unos de sus doctorantes, me envió su instrumento y pues le tuve que decir, estaba muy interesante, lo leí así rápido, estaba muy interesante, dije, me interesa mucho, pero ¿sabes qué? Te voy a quedar mal, estoy ahorita con mucha carga de trabajo y no puedo.
Si me esperas otro poco, con mucho gusto. Entonces ya me dijo, bueno, doctor, lo que pasa es que ya tenemos que estar entregando los resultados. Perfecto. Entonces, pues te recomiendo, a veces sí pidan una recomendación. Y usted no puede recomendarme a alguien para que con el mismo perfil, ¿no? Con el mismo perfil, para que pues pueda adelantar el proyecto. Entonces, sí, eso que dice Saide es muy cierto. Luego sí, aunque sean cuates, a veces no pueden. Esa es la parte. Porque repito, son personas muy ocupadas. Tampoco les van a decir todos que no. Se va a haber alguno que les va a decir que sí. ¿Por qué? Porque tiene tiempo, en ese momento va a agarrar más. Como ahorita está Joana de vacaciones ahí en el Y a centro. pesar de estar de vacaciones, doctor, yo también inicié y mandé a conocidos y me dejaron en visto porque no me respondieron. Pero yo voy a insistir, oye, respóndeme si no estamos de vacaciones. Así que bueno, sí. O de pronto también estaba pensando que por salir del paso y por querer apoyar, se lo firman a uno y no se lo leen y de pronto después cuando se aplica sale lo del error, sale lo del sesgo. Y bueno, pienso yo que puede suceder por esta situación. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso les digo, no se angustien, no se preocupen. Vamos despacito, vamos sobre la investigación. Si no, de todas maneras, repórtenme eso. O sea, se mandó a tales personas, no han contestado, no se ha podido lograr o no han regresado al instrumento y nos esperamos. O sea, el chiste es que hagamos una buena investigación y no que después estemos otra vez corrigiendo. Porque algunos, como dice Joana, por ejemplo, en cursos anteriores, por salir del paso me mandaban uno, nada más, una autorización o dos y ya. Y yo les digo, pero fíjate en tus datos que van a salir, o sea. Es que y otros cometían así el error de aplicaban sus instrumentos y después ya los mandaban a validación. Digo, no, pues ya no es válido. Para decir que la validación ya no es válida. ¿Por qué? Porque ya cometiste el error. Entonces, en el momento en que levantes los datos va a haber errores. Entonces, Y necesitas saber. como para la calificación de esta semana, doctor, como una pantalla o nada más lo que hicimos Ustedes para vayan tratar. reportándome el avance que vayan teniendo, ¿sí? O sea, no se angustien. Les digan, doctor, háganme reporte. Así como le hicieron los reportitos, así como ahora le hicieron. Reporte, entonces digan, se envió a tales y tales personas, así, así, asado. Todavía no han dado respuesta, estamos en espera de, o ya nos dieron la primera respuesta, le mando el primer avance. Y vamos por avances. La investigación no es de calificación, desgraciadamente porque estamos en curso, ¿no? Pero no debe de ser así. Entonces, yo los entiendo, yo sé que ustedes, bueno, sí, que vayan haciendo su actividad, aunque todavía no lo responden. En cursos anteriores siempre me esperaba a veces hasta después del curso, que me dicen, es que no había validado, perfecto, valídalo y en cuanto tengan la validación, me lo presentas. Pero sí que hagan la actividad, o sea, por lo menos que reporten qué avance llevan ahí. Y no hay problema, ¿sí? Porque después les va a pasar la próxima semana, ya tenemos la aplicación de instrumentos. Pues muchos de ustedes sí van a poder, muchos no van a poder. ¿Por qué? O porque no está el grupo disponible, porque no son los maestros disponibles, sí, siempre va a pasar algo. Sobre todo los que aplican, por ejemplo, intervención pedagógica, pues es que el curso que me toca ahorita no es en el que estoy haciendo la investigación, es para el próximo semestre. Bueno, entonces para el próximo semestre lo hacen, nada más dime cómo le vas a hacer. Entonces, en ese sentido, sí hay que ir reportando actividades. O sea, eso es básicamente lo que se llama este avance primero, ¿no? Si podemos hacerlo, pues qué bueno, porque ya tendríamos el siguiente avance y así nos vamos en avances. O sea, no se angustien, porque si no, si se angustian y se ponen estresadas, pues vamos a tener más problemas todavía y nosotros no vamos a resolver nada. Entonces, tranquilas, mándenlos, vean si se puede, si no se puede, explíquenmelo
y volvamos a seguir intentándolo. O sea, hay que intentarlo hasta que estemos, vamos a decir, cumplamos ese requisito de por lo menos 3 que nos hayan hecho las correcciones. ¿Ok? María. Doctor, aprovechando que ya interrumpí a la persona, ¿sería viable pedirle de una vez su currículum profesional para poder citarlos en el ensayo o en la tesis? A ver, entendí tu pregunta. ¿Me la repites? O sea, por ejemplo, yo digo, para validar mis instrumentos, me acerqué al doctor fulanito, con esta carrera, con esta experiencia, que trabaja en esto, que trabaja en lo otro. ¿Podría pedirle su currículum profesional o cuál es su preparación profesional para que de una vez se redacte? Sí, yo creo que sí, sí es posible para que tú también lo tengas. Tú dile como parte de mi expediente de expertos en el tema, ¿no? Para que dé cierto caché. Si no lo puedes decir, no puedes decir, bueno, acuérdense que tenemos todos los investigadores, tenemos que tener un ID, ¿sí? Una identidad, y que estas nos la piden ya sea en ORCID o en otros tipos de empresas, ¿no? Entonces, ORCID es gratuita y ahí tú puedes meter y buscar cuáles son digamos, el currículum. O a veces las mismas universidades los tienen, ¿no? En lugares donde ellos están ejerciendo su profesión. O a veces hay otra que después se los voy a mandar para que ustedes también se inscriban, que es el de investigadores, es uno de investigadores. Entonces ya tienen que empezar a hacer ustedes pues, de investigador. Más, ya les voy a pedir también, si lo tienen chance, de inscribirse en el CBU. CBU es el currículum vitae único de CONACYT, y porque ya están en posgrado. Entonces, todos los doctorados, todos los doctorantes tienen que estar registrados ahí en el CBU de CONACYT. Entonces, entran a la página de CONACYT y pónganle CBU, currículum CBU, así tal cual CBU, para que lo registren se ponen como alumnos del doctorado de la Guadalupe Victoria, ¿no? Es decir, para que los registren. O sea, hay que registrarse. Independientemente si aparece o no la universidad, ustedes pueden meter su registro porque están como estudiantes de doctorado, ¿sí? Y ahí ustedes les van a empezar a pedir todos sus datos de currículum, escuelas donde trabajan, bueno, lugares de trabajo, formación que tienen, los estudios previos, licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, en donde los estudiaron. Todos esos, inclusive si tienen producción, si han escrito algo antes, artículos o libros, ahí también los van a ir registrando. Es un currículum muy interesante y muy general. Y ese les sirve de presentación también. Pues ya, o sea que cada que les pidan su currículum, lo pueden sacar de ahí mismo de CONACYT y le mandan nada más la impresión. O si no, te repito, en este otro que son los ORCID. Los ORCID son muy, muy, muy importantes porque esos sí son internacionales. CONACYT es más regional de aquí, de México, pero también lo puede tener Panamá o puede tener Estados Unidos también sus registros de investigadores, ¿no? Entonces ahí, pero ustedes ya entran en las grandes ligas de investigación, ¿sí? Para que empiecen a ver. ¿Sí? Y de aquí en adelante no se me vayan a regresar, y ahí sí, haciendo su tesis ya hicieron su primera investigación, o sea, no se me vayan a regresar a decir, bueno, pues ya acabé el doctorado, ahora sí ya me sigo con mis niños y ahí me quedo, ¿no? Hay que seguir ahí profundizando, haciendo investigación, ¿no? ¿Ok? Aide. Sí, doctor, yo tengo una pregunta porque en mi estado del arte cité a, a exalumnas de aquí de la universidad, Saldaña, y olvidé el nombre de la otra persona. Ellas escribieron un estudio sobre también el involucramiento de los padres. ¿Podrían ellas ser como ayudarme con la validación de los instrumentos o no tienen la suficiente experiencia? Si ellas están en doctorado, sí. Ya terminaron el doctorado. Sí, ya lo terminaron. Entonces, ellas pueden servir, se supone Ajá. que ya de tener experiencia. Sí, sí.
¿sí? No, y más que nada a mí me interesa porque tienen un tema Parecido. similar al mío. Sí. Exacto, eso es lo que hay que buscar también. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron que hacer una validación y si no lo hicieron, pues ya fue su error, ¿no? Pero tienen que haber hecho sus validaciones, entonces ya deben de empezar a validar también. Igual que ustedes, después ya pueden recurrir a otros alumnos, ¿verdad? Una vez que ustedes estén titulados, pueden recomendar a otros alumnos a que ustedes les revisen. Entonces, ya con eso, con esta experiencia que están pasando, se tienen que dar cuenta de qué es lo que se tiene que revisar en un instrumento de investigación. Igual, como ustedes van a ser ya doctoras, obviamente pues van a poder atender tesistas de los otros niveles y tesistas de doctorado, entonces también deben de tener esta capacitación de tal manera que si alguien les pide que la dirijan en la tesis, pues sepan ustedes también decirle cómo tiene que hacer. No me acuerdo si a ustedes les mandé la invitación de la doctora Rocío Cuervo, que hizo una presentación, ¿sí? Digamos, metodológica de la investigación que ella hizo. Ahí me llamó la atención algo muy interesante que ahí les propuso, dice, tales o cuales instrumentos que aplicaron, ¿sí? Y ya con los datos que hicieron, para validar si se podía ir generalizando más, ella dijo, hicimos la prueba tal, no sé si se recuerdan, hicimos la prueba tal para ver la dispersión, ¿sí? Y nos dimos cuenta que la dispersión de los datos nos daba esto, entonces no era válido. Fíjense bien, algo tan sencillo, ¿no? O sea, me dio esta dispersión, entonces, de acuerdo a esa dispersión, no es válido generalizar a tal grado. Entonces ella dice, por lo tanto, mi estudio se quedó nada más en esta muestra, ¿no? Entonces es importante porque muchos investigadores piensan que porque ya sacaron los datos ya pueden hacer todo lo que se les pegue la gana. No, no es cierto. Hay ciertas, sobre todo en estudios cuantitativos, hay ciertas técnicas estadísticas que les permiten avanzar al siguiente nivel de interpretación. O sea, pues nada más porque ya saqué mis datos, ya interpreto y digo, sí, y ya la hice y es lo mejor mi tesis, ¿no? No, hay que tener cuidado con la parte metodológica. Igual también, muchos también que manejan la parte cualitativa, o sea, como se ha vuelto tan cotidiana, la gente abusa, vamos. Y entonces piensa que porque ya siguió los pasos que dijo Hernández Sampieri ahí en su libro de metodología, pues ya es una experta investigadora cualitativa, ¿no? Y entonces cuando uno les dice, bueno, ¿y validaste sus instrumentos? No, porque en la cualitativa no se validan. ¿Por qué no? Bueno, entonces es falla metodológica. Y entonces cometen muchos errores porque empiezan a querer inclusive generalizar más allá. O sea, como salió bien con mis datos, entonces ya puedo decir que para toda la población se puede dar. No, hay que tener mucho cuidado cuando se hace eso, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las investigaciones ahorita se están echando para atrás, sobre todo a las cuestiones de plagio, ¿no? Que están muy de moda. Acuérdense que hay una de la Suprema Corte de aquí de México que está en esa bronca. Y no les digo solamente, yo conozco varios casos de personas que han hecho ese tipo de plagios, ¿no? Algunos iban, por ejemplo, a universidades de provincia y sacaban las tesis y venían y las presentaban aquí en la UNAM o en el Poli, ¿no? Sí. Y hasta que uno empezaba a hacer las revisiones se daba cuenta que no. Otros inclusive se saltaban ese paso y nada más se ponían doctor, ¿verdad? O maestro y ya eran así como que usurpaban la función sin tener realmente ningún registro. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque puede ser muy penado posteriormente. A veces no es tanto en términos legales, ¿no? Pero sí en términos morales. Entonces la investigación sí tiene mucho que ver en eso. Pero ustedes pues, están aprendiendo esta parte, tanto ética como la parte metodológica, como la parte epistemológica. En su doctorado, pues van a ser muy buenas directoras de tesis en el futuro y eso es lo que a mí me interesa. Irlas formando no solamente para que saquen su doctorado, sino que vayan siguiendo la metodología, aunque la sufrieron, y muchos me dicen después, es decir,
ya tengo fama, ¿no? Entre los alumnos, mis exalumnos, dice, te tocó con el doctor Ángel, sí, híjole, vas a sufrir, te va a hacer sufrir. No es que los haga sufrir, es que sufren porque quieren. O sea, realmente la investigación es hermosa, pero si la hace uno bien, entonces hay que hacerla uno bien para que realmente uno aprenda, ¿no? Y sobre todo que tenga productividad. Muchos de mis No, alumnos ya han tenido grande productividad y han sacado algunos premios inclusive, pero es a base de esa tenacidad, ¿ok? ¿Sí, Aide? no, doctor, yo me di cuenta de que necesita uno mucha creatividad para formular las preguntas y que vayan con los objetivos. Eso, como después de 10 preguntas más o menos dije, ok, ya más o menos sé por dónde voy, pero fue difícil. Y Claro. todavía no sé si tan bien. No, 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 es que eso es ir aprendiendo. Mira, la creatividad es bastante. Yo hice un librito por ahí, no sé si se los recomendé a ustedes, en el librito de métodos de investigación y otro libro también que hice aparte, métodos de comprobación. Y ahí yo les recomendaba precisamente esta parte lógico-metodológica. O sea, no hagan una sola pregunta, porque todos se conforman con sacar una pregunta de investigación y ya. No, formúlenla de diferente manera, 3, 4, 5, 10 veces, ¿no? Y elijan la que más represente lo que ustedes desean saber, ¿no? Porque precisamente es lo que es en lo que está la investigación. Pero bueno, hay muchos libros que dicen, no, pues haz tu pregunta y ya saca la pregunta y de ahí sacas el objetivo y ya, y entonces empiezan a darse cuenta de que no hay una coherencia lógica entre los objetivos, el tema, la pregunta, la investigación, porque repito, en la medida en que vamos avanzando, vamos profundizando. Entonces, a veces nuestras preguntas iniciales se responden inmediatamente con la lectura de algunos textos, ¿no? Pues ya, ¿para qué investigamos más? Pero cuando empezamos eso, ya me quedé sin preguntas, entonces reformulo mi pregunta y trato de encontrar la mejor manera de formularse. Ya sea que pregunte por causas, por características, por factores, por tipos, no sé. Es decir, yo necesito saber cuál es el qué, el cómo, el por qué, el para qué, que son diferentes formas de intencionalidad de pregunta. Pero eso ya los meto en otra dinámica epistemológico-metodológica muy interesante. No me alcanzan todos los cursos para explicarles todas estas partes, pero por lo menos esto que lo vayan ustedes viendo. Ya de ella se dio cuenta, creo que todos los demás también, porque si asintieron, ¿verdad? Requiere mucha creatividad el investigador, sobre todo para formularse, saber formular bien las preguntas, porque decía un clásico de la filosofía, el que logra plantear la pregunta ya tiene la mitad de la respuesta. Entonces, si logran hacer una muy buena pregunta, ya tienen la mitad de su respuesta. Y allí es donde avanzan digamos, las formulaciones de hipótesis, ¿no? Dice, bueno, si hago una buena pregunta, puedo tener la mitad y ya lo que hago. Ahí en mi librito también lo hago y les hago algunas indicaciones de cómo ya teniendo la pregunta pueden formular hipótesis. Entonces, si no se los he dado, se los voy a pasar por ahí en el WhatsApp para que lo tengan y vayan viendo. Está hecho ese para nivel medio superior. O sea, pero ya desde ahí, bueno, yo les trataba de ir insistiendo a los muchachos. Ya a nivel doctorado, bueno, sí. Aunque muchos que lo leían decían, oiga, si me hubiera encontrado yo con su libro cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, pues hubiera logrado mi tesis doctoral. Y algún otro me mandó a preguntar, oiga, ¿y por qué se quedan nada más hasta las hipótesis? Digo, porque hasta ahí llega el programa de media superior. En aquel entonces, dice, es que pues, hasta ahí ya me quedé y después, ¿qué sigue? Digo, pues sigue la otra parte, que es el otro libro, que es métodos de comprobación, pero eso va después. Entonces me decía, bueno, cuando lo tenga me lo pasa, ¿sí? Esto también me acaba de decir otro director de una universidad, dice, ¿por qué no me pasas tus libros para que los lean mis alumnos allá en la universidad? Y bueno, estoy comprometido a pasárselo.
Es que esos libros los sacamos en una editorial que ya ha desaparecido, se llamaba Editorial Espanta, ¿sí? Espanta, sí, con S, ¿no? Más que le decían Espantan. Espanta, porque era de Espartaco, así se llamaba el dueño. Espanta, que era un profesor de acá del Politécnico de Upixa y que producía libros para los profesores, ¿no? Entonces nosotros mandamos ahí esa editorial, produjo el libro y pues ya desapareció. Entonces necesitamos actualizarlo, ponerlo al día y todo eso, que pues y ya es otro libro, ¿no? Entonces vamos ya adelantada, además muchas de las metodologías están adelantando cada vez más. Pero en algún momento por ahí les platicaré más de mis textos que pueden ustedes utilizar. ¿Ok? Pues entonces, pues adelante, échenle muchas ganas, díganme algo más. Yo, doctor, cuando voy a redactar los resultados de la validación, ¿cómo cito la información que recabé de los evaluadores como comunicación personal ¿Cómo citas? o no es necesario citarlos? No es necesario citarlos, simplemente, o sea, porque vas a tener el instrumento, ¿no? Que le vas a dar. Ese sí lo tienes que poner. Entonces tú lo que me tienes que decir es, se validó el instrumento con la participación de 3 expertos, ¿sí? Y voy a ver anexos si quieres. Si les preguntas a ellos si puedes citarlos, porque también eso es importante, ¿sí? Porque si no quieren ser citados, pues no los puedes citar. Pero si decir, o sea, si ya te dicen sí, nos puedes citar en tu tesis, no hay problema. Y ya pones ahí, bueno, fue validado por 3 expertos, el doctor tal, el doctor tal, el doctor tal, alguna breve identificación de la universidad de tal lado, universidad de no sé qué, lo que ellos te digan, y porque a ellos también les cuentan. O sea, a nosotros como investigadores, si yo te hago una revisión de tu instrumento, me puede servir como, vamos a decir, para mi currículum, ¿no? O sea, fui revisor de tal cosa, así como si yo reviso un artículo que ustedes escriben, también a mí me sirve como revisor de artículos, evaluador de ponencias, evaluador en este caso, de instrumentos, evaluador de tesis, sinodal de tesis, todos esos cuentan para el currículum y además nos los piden, sobre todo con CONACYT. Ahorita en la universidad estamos tratando de hacer ya la introducción a CONACYT, ya para que el doctorado que ustedes están cursando, pues a ver si nos lo aceptan en el posgrado, programas de posgrado de calidad del CONACYT. Entonces necesitamos que ustedes tengan una buena calidad también, y eso obviamente sus tesis van a aparecer como tesis muestra para el CONACYT. Entonces, es importante, tanto por profesores como ustedes, que tengamos esa calidad para que nos acepten el programa en CONACYT, ¿no? Entonces estamos en esta parte y es importante, bueno, ya se los comuniqué, ¿no? Para que ustedes también lo tengan en cuenta, y la responsabilidad que estamos cargando tanto ustedes como nosotros, ¿no? Entonces sí, hay idea, y les dice a tus compañeras que, bueno, pues ya estamos tratando de ir más allá, y que, bueno, Nos pone más nervios, profesor. si es más nervios, pues es más responsabilidad, ¿no? No, sí, ya estamos todas en pánico, pero bueno, Ahí muy como bien. quiera estamos dando lo mejor, no crea que estamos tratando, no, queremos hacerlo bien. No, exacto, sí, yo creo que van a salir excelentes. Ahorita ya tenemos varios, acabamos de titular también algunos más, de los doctorados acá de la universidad. Precisamente eso es lo que nos da a nosotros el motivo de que, bueno, son excelentes. Algunos ya están publicando, ya publicaron la revista de la asociación que yo dirijo, ¿sí? Entonces también a ustedes los voy a invitar para que publiquen, ya una vez terminada su tesis, la publiquemos en la asociación. Es más, los voy a invitar a que participen en el congreso este año, que ya les dije, con su ponencia, para que esa ponencia se publica en las memorias del evento. Entonces esas publicaciones también nos sirven para la validación en CONACYT, ¿no? Y a ustedes les sirven como currículum, o sea, se les da su constancia, se le da
Y Aide ya participó, y Ayora también ya participó. Entonces van empezando a hacer sus pininos. Pues ahora Aide y Joana tienen que entrarle al segundo nivel, que es la ponencia oral, ¿no? O sea, ahorita presentaron carteles, pero hay que entrar a la ponencia oral, y eso es lo más importante porque, vamos, se publica ya como un artículo completo, ¿no? Y ya eso se va a afinar, y ya cuando termine su tesis, ya podemos hacer un abstracto de su tesis, lo convertimos en artículo y lo mandamos a publicar también en la revista. Pues les siguen aumentando a ustedes sus bonos, vamos a llamarle así, sus puntos, ¿no? Y les sirve de currículum para sus escuelas, sus instituciones, o para cualquier otro, digamos, otro trámite que necesiten hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el ganar, ganar que todos vamos a tener, ¿no? ¿Algún otro comentario más, Yo, Mari? doctor. Bueno, última pregunta. Veo que para esta semana también solicita que si voy a aplicar un cuestionario, lo aplique primero en una submuestra. Pero si mi muestra es de muy poquitos niños, 15, 16, ¿lo aplicaría en uno o dos? Eso es cuando es encuesta. Ah, ok, sí, es que vi que decía cuestionario, creo. Sí, cuando es encuesta. O sea, cuando es entrevista, o sea, todo lo que es entrevista, guía de observación como la que está haciendo Alba, que le dije que me pusiera bien todo su instrumento, la guía de observación, la guía de experimentación, que es otra parte, ¿sí? De tipo cualitativo, o sea, que tenga que ver con datos directos informantes, eso tiene que ser validado, porque lo que estamos viendo en la validación es el contenido, es decir, la forma y el contenido. Ya la confiabilidad, eso ya entra en la encuesta, porque es un requisito cuantitativo la confiabilidad, ¿sí? O sea, que sea un instrumento confiable significa que me va a dar con precisión y exactitud los datos. Entonces eso ya entra dentro de los términos cuantitativos. Entonces, si no vas a aplicar encuesta, no va a programar nada más el sistema de jueces, ¿no? Es que vi que decía cuestionario de la encuesta. Me fui con la idea del cuestionario. Así es que a veces es cuestionar encuesta. ¿Aide? Doctor, sí, bueno, ya que yo hasta en este momento no he tenido mucha suerte en encontrar personas para valoración, ¿no podría usted generar alguna lista de contactos que en dado caso, si no lográramos encontrar a alguien de las personas que usted conoce que probablemente estarían dispuestos a validar, y a lo mejor ya con honorarios, claro? Déjame ver Usted, en la asociación, a ver quiénes están más o menos desocupadones y que puedan tener esa parte de validar instrumentos. Ajá. Sí tengo por ahí 2, 3 doctoras que están en el área de educación, precisamente, que están en el poli conmigo. No he dejado, a pesar de que ya me jubilé del poli, sigo en el poli, para que nos apoyen. Yo le diría a ver si nos pueden validar instrumentos y enviárselos. Ya les envío a ustedes la dirección para que se pongan de acuerdo con ellos y con las doctoras, y ya les cuenten qué es lo que ustedes necesitan validar, ¿ok? Y con gusto. O inclusive con las mismas doctoras que ustedes han tenido clases, si es que pueden también contactarlas para que les les echen esa mano, ¿no? Pero que sean doctoras, investigadoras, ¿ok? Pues bueno, Alma, estás muy callada. Yo siempre soy seria, ¿no? Ya. Entonces, todo entendido en que si esta semana las 3 personas a los que yo les envío para que me valide no me contesta, lo pudiera entregar después, aunque la tarea marca que solo tengo 4 días para entregar. Sí, o sea, entregas la manual. tarea es que tú me tienes que decir que ya hiciste actividades, entre ellas que ya le enviaste, que te contestaron, que no te contestaron, esto por lo menos. Si ya te contestan y ya tienes el pues que bueno, mejor, ¿no? Pero si no, ¿en qué etapa vas del proceso? Eso sí, cuéntamelo, ponlo ahí en la tarea, ¿no?
y ya nos estaremos posteriormente a que ya tengas la validación. Digo que esta parte y la semana que entra nos va a ocurrir esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no no tienes la validación, no puedes aplicar los instrumentos. Y la próxima semana se trata de la aplicación de instrumentos. Entonces ahí sí hay que estar pendientes, ¿no? Pero sí, así es correcto. Presenta tus avances, son presentaciones de avances. Si ya tienes todo, perfecto. Si no lo tienes todo, pues hay que especificar. He logrado llegar hasta este momento, estoy en espera de ya me lo mandas ayer. Pero sí informar, sobre todo. Esto también va a aparecer cuando ustedes hagan la redacción después en su metodología, también van a decir, bueno, se enviaron y ahí van a platicar lo que se llaman obstáculos de investigación o problemas de investigación que se fueron encontrando a lo largo de su proceso, ¿no? Por eso les digo, ahí van a describir, narrar la metodología. Se hizo esto, se hizo lo otro, se envió, no nos contestaban, se nos contestaban. Esto les va a servir mucho, sobre todo a los que vengan atrás de ustedes y que lean sus trabajos, porque se van a dar cuenta de que no es así de diáfano y así de facilito hacer las cosas, ¿no? O sea, puede haber algunos problemas, pero lo importante es cómo lo resuelve. Puede decir ahorita IDE, por ejemplo, dice, bueno, ya mandé aquí, no me contestan, ¿qué hago? Ya está proponiendo una alternativa de solución. Oiga, doctor, pues recomiéndeme, ¿no? O lo que le estoy yo diciendo de otra alternativa, pues recurran a sus profesores que ya les dieron clase, ¿no? Es decir, hay varias alternativas que pueden seguir, siempre y cuando cubran los requisitos que se requieren para la validación. Entonces, si más o menos con eso explicamos lo que va a pasar esta semana. Y, por ejemplo, ahorita que usted ya nos dio algunas observaciones sobre la tarea anterior, ¿puedo hacerle modificaciones? Por ejemplo, a mí que me decía de la entrevista a la maestra, le quito las preguntas que son como paja y usted me lo vuelve a revisar o ya la entrevisto así. Como no es que ahí va a pasar, todavía tu instrumento tiene que pasar por la validez, la validación. Y a los que me van a valorar este instrumento, ¿se las revio ya con las modificaciones que usted me acaba de hacer? ¿O primero usted lo revisa? Sí, hay que ver para que si son de fondo, si son muy fuertes, pues las recomendaciones que te están dando ahí. O sea, por eso son de 3 para ver, por ejemplo, a alguno puede parecerle que la pregunta 1 está mal formulada, ¿no? Y a otros 2 no les parece que la pregunta 1 esté mal formulada. Entonces, bueno, 2 contra 1, pues ganan 2, ¿no? Entonces, pues, no, lo puedo revisar y puedo decir, ok, sí hay corrección o no hay corrección. Pero si 3 de los 3 te dicen, la pregunta 2 no es pertinente para el tema que estás investigando, pues quiere decir que la tienes que eliminar y replantear una pregunta que sí sea pertinente, ¿no? Entonces, para eso es la validación. O sea, no quiere decir que la validación te va a decir, es validar tu instrumento para todo. No, esas es unas recomendaciones que te van a hacer a tu instrumento, ¿no? Y tú lo tienes que corregir, porque lo que tienes que aplicar ya es el instrumento corregido, ¿sí? O sea, no dices, ya me lo valoraron, pero aplico el mismo instrumento, ¿no? O sea, tienes que decir ahí, ya lo corregí, o sea, y si se puede, se los envías para que te den otra reglamentación, si está bien así la corrección que querían, o no, y ya que te firmen, no hay problema. O si te firman antes y te dan las correcciones, ellos suponen que ya tú vas a corregir, ¿no? Entonces, eso sí, tienes que aplicar instrumentos corregidos de acuerdo a lo que te dieron en la validación. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, pues si no hay más dudas, ya no les quito más su sueño, ya pueden irse a descansar porque mañana tienen que ir a trabajar. De esta semana no nos ha calificado, ¿verdad? No he calificado, pero no se preocupen, ya más o menos les di ahorita las ideas generales, pero les voy a calificar. No nos podría voy a hacer la calificar con validación. esta evaluación que nos enseñó. ¿Mande?
Que si no nos podría calificar con esa evaluación de instrumentos que nos enseñó. Que no nos puedan calificar. ¿Quieres que yo haga la validación? Dice. No, no se vale porque soy Sí, puede ser imparcial. Entonces, mejor así, veamos que lo hagan otros. O sea, sí, eso les voy a dar mi punto de vista, ¿no? Sentido, pero general. Y a ellos que les da en la validación del contenido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vamos a decir que mi parte va a ser metodológica, la de ellos ya va a ser del contenido y de corrección, validez de lo que ustedes están haciendo. ¿Ok? Bueno, pues entonces les dejo descansar, cuídense mucho, que pasen bonita noche. Y mañana nos tocan a sus alumnos. buenas noches. Descansen, gracias. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches.